Nuestra lectura congregacional de hoy, mis hermanos, nos ha mostrado ciertos aspectos de lo que es la historia de Jacob y Esaú. Una historia que no empezó muy bien, sino que empezó con la ofensa de un hermano hacia otro. La ofensa básicamente de que Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Al punto de que Esaú determinó: llegarán los días de luto de mi padre, y cuando esos días lleguen, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Y años pasaron, mis hermanos, y llegó el momento en que Jacob tenía que encontrarse con Esaú. Y no le tenía muy claro, porque puso a sus siervos y a sus hijos y a Lea y todos, y a Raquel y a sus hijos detrás, que eran los que más le importaban, y él se presentó delante, mis hermanos. ¿Y qué es lo que sucedió? Sucedió algo precioso, mis hermanos, en esta historia. Esaú, al ver a Jacob, corrió hacia él, se lanzó a su cuello, no precisamente para estrangularle, sino que le lanzó a su cuello y se besaron. Los hermanos fueron reconciliados, mis hermanos. Y lo que nos muestra la historia de Jacob y Esaú, entre otras cosas, es que la reconciliación es una responsabilidad entre hermanos. Y eso es lo que nos muestra precisamente el texto que hoy se ha leído de Mateo capítulo 5, de los versículos del 21 al 26. Así que tengan esta sección de sus Biblias abierta delante de ustedes. Mateo 5, los versículos del 21 al 26. Porque en esta serie de mensajes, mis hermanos, hemos hablado del Evangelio de la reconciliación. La semana pasada hablamos del carácter de la reconciliación. Y hoy vamos a hablar de la responsabilidad de la reconciliación. Cuando llegamos a este texto de Mateo 5, los versículos del 21 al 26, tienen dos partes bien diferenciadas estos versículos. Los versículos 21 y 22, donde vamos a ver que se establece la comparación entre la justicia, mis hermanos, de los escribas y fariseos y la justicia que debe tener todo ciudadano del reino de los cielos. Todo cristiano, en concreto, en relación al mandamiento de no matarás. Y después la segunda sección son los versículos del 23 al 26, donde aquí Cristo va a darnos dos ejemplos de la vida diaria. El primer ejemplo lo encontramos en los versículos del 23 al 24, que es cuando alguien se presenta a llevar su ofrenda delante del altar y ahí se acuerda de algo. Y el segundo ejemplo, que serían los versículos 25 y 26, donde hay dos que van caminando por el camino dirigiéndose a la corte y tienen que arreglar sus problemas antes de llegar al proceso judicial. Con este texto, mis hermanos, y estas dos secciones, vamos a destacar tres cosas de esta responsabilidad de la reconciliación. Primero debemos destacar el entendimiento de la ofensa para nuestra reconciliación. El entendimiento de la ofensa para nuestra reconciliación. Segundo, el resultado que debe surgir de nosotros es la reconciliación. Y tercero, la urgencia que debemos considerar en nuestra reconciliación. Veremos el entendimiento de la ofensa, veremos el resultado que debe surgir en nosotros y veremos la urgencia, mis hermanos, en la reconciliación. Vamos a considerar estos tres puntos en el día de hoy. Primero, el entendimiento de la ofensa para la reconciliación. Es necesario, mis hermanos, que entendamos lo que es el concepto de la ofensa para entonces poder entender lo que es la necesidad de la reconciliación. Y esa idea del entendimiento de la ofensa nos lo encontramos sobre todo en los versículos del 21 al 22 de Mateo 5, mis hermanos. Donde aquí nuestro Señor Jesús lo que va a hacer es que nos vamos a dar cuenta de que va a comparar en cierta manera el entendimiento que los escribas y fariseos tenían de lo que era en concreto el mandamiento de no matarás. Y comparará lo que es el entendimiento o mal entendimiento, que tenían los escribas y fariseos de ese mandamiento, no matarás, con el correcto entendimiento que el Señor Jesús trae de ese mandamiento cuando dice, pero yo os digo.
La pregunta quizá aquí es, ¿qué tiene que ver el mandamiento de no matarás con el tema de ofender al hermano? ¿Qué relación hay entre no matarás y la ofensa que puede hacerse a la vida de un hermano? Pues mis hermanos, la relación es mucha y significativa. Porque si somos capaces, mis hermanos, de entender cómo los escribas y fariseos malentendieron y manipularon ese mandamiento, y si somos capaces de entender el significado que Cristo verdaderamente trae de ese mandamiento, veremos la seriedad que supone la ofensa a la vida de un hermano. Por tanto, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿cuál es el mal entendimiento de este mandamiento, mis hermanos? Y el mal entendimiento de los escribas y fariseos es que fue un entendimiento restrictivo y legalista de la ofensa. Un entendimiento restrictivo y legalista de la ofensa. Fíjense en el versículo 21, mis hermanos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Veremos, mis hermanos, como aquí hay un entendimiento legalista y restrictivo de lo que es ese mandamiento de no matar. Ahora bien, para poder entenderlo, antes debemos dar un paso atrás. Y debemos considerar ciertas cosas de esta sección que empieza en el Sermón del Monte. Porque aquí en el versículo 21 empieza una sección que va a terminar en el versículo 48 de este Sermón del Monte, mis hermanos. ¿Y qué es lo que hace aquí Jesús? En esa sección, en esos versículos, Jesús va a comparar lo que es la justicia de los escribas y fariseos con la justicia de los ciudadanos del reino de los cielos. Si recuerdan la semana pasada, mis hermanos, vimos lo que era el carácter de la reconciliación. Ese carácter que debe estar en todo ciudadano del reino, en todo cristiano, y lo vimos en la bienaventuranza de los pacificadores. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y vimos, mis hermanos, que las bienaventuranzas que eran, las bienaventuranzas eran descripciones del carácter de todo ciudadano del reino, descripciones del carácter de todo cristiano, nos mostraban cómo son aquellos que forman parte del reino de los cielos. Por tanto, las bienaventuranzas son la entrada a ese sermón del monte, que lo que explicamos y dijimos, mis hermanos, es que el sermón del monte es la constitución de los ciudadanos del reino de los cielos. El sermón del monte nos muestra lo que es la justicia que debe estar en la vida de todo cristiano. El sermón del monte nos muestra lo que es la vida justa, la vida recta, la vida, mis hermanos, que complace a Dios por su pura gracia, de aquellos que han sido redimidos y perdonados en Cristo y que forman parte del reino de los cielos. ¿Alguien quiere saber qué tipo de justicia y vida tiene que haber en su vida? Siendo ciudadano del reino, tiene que leer lo que es el Sermón del Monte. Y con ese contexto, mis hermanos, Jesús, antes de llegar a lo que es ese versículo 21, Jesús les dice que Él ha venido a cumplir la ley y los profetas, no ha venido a abrogarlos. Fíjense en el versículo 17 del capítulo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esa expresión ley y profetas, mis hermanos, se refiere a todo lo que es el Antiguo Testamento, se refiere a todo lo que es el Antiguo Pacto. Por lo tanto, Cristo está diciendo que Él mismo vino para hacer el cumplimiento de todo lo que era el Antiguo Pacto. Todo el Antiguo Pacto clamaba, anunciaba, anticipaba lo que era la venida de Cristo Jesús, y Cristo vino no para abrogar, sino para cumplir ese Antiguo Pacto y para cumplir la justicia implícita en ese Antiguo Pacto, y de manera específica la justicia implícita en la ley que Dios dio a su pueblo bajo el Antiguo Pacto. Esa ley que Dios dio a Israel cuando llegaron a las faldas del monte Sinaí. Esa ley de lo que eran los 10 mandamientos en Éxodo 20 y 21 y 22 y 23, mis hermanos, no era más que era mediante esa ley, mis hermanos, Israel podría vivir de manera fiel, de manera leal a su Dios.
podía vivir mostrando lo que era un pueblo verdaderamente redimido por la gracia de Dios y un pueblo que vivía bajo el reino de aquel que lo había redimido y sacado de la esclavitud de Egipto. Esa ley mostraba la justicia que Dios determinaba en la vida de aquellos que Él había salvado. Y ahora Jesús viene venido para cumplir la ley y los profetas, vino para cumplir todo su antiguo pacto, incluso la ley y la justicia implícita en esa ley. Y con ese cumplimiento, mis hermanos, Jesús entonces les dice algo de vital importancia a esos discípulos. Y cuando hablo de vital importancia, estoy hablando de vital, que es algo para la vida eterna, mis hermanos. Y eso es lo que les dice en el versículo 20. Fíjense lo que les dice en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está lo vital, mis hermanos. Les dice, si vuestra justicia, si vuestra manera de vivir no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, la pregunta que surge aquí, mis hermanos, es entonces, si eso es tan vital, si eso tiene consecuencias eternas, ¿cuál es esa justicia de los escribas y fariseos? ¿Y cuál es esa justicia que debe estar en todo ciudadano del reino como evidencia de haber sido redimido y salvado y llevado por gracia al reino de los cielos, mis hermanos? Y primeramente, fíjense, la justicia de los escribas y fariseos era una justicia basada en el esfuerzo humano. Era una justicia basada en sus propios esfuerzos y en sus propias obras para conseguir esa vida que complaciese a Dios, mientras que la justicia de todo ciudadano del reino, mis hermanos, es una justicia que es mediada por medio de la fe en Cristo Jesús. Una justicia que nos es dada y cumplida en Cristo, una vida que nos es cumplida en Cristo y dada por fe a nosotros. Pero fíjense, mis hermanos, si vamos a lo que el Sermón del Monte dice, ¿cuál es la diferencia entre la justicia de los escribas y fariseos y la de todo ciudadano del reino de los cielos? Bien, Jesús nos va a dar 6 ejemplos. 6 ejemplos que mostrarán la diferencia entre la justicia de escribas y fariseos y la justicia de todo cristiano, la vida de unos y la vida de otros. Y esos 6 ejemplos están precisamente en esos versículos del 21 al 48. Y van a ser 6 ejemplos que van a estar relacionados con la justicia, específicamente en el cumplimiento de la ley. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que como creyentes en el nuevo pacto no dejamos la ley del antiguo pacto al lado, sino que como creyentes del antiguo pacto, mis hermanos, esa ley la cumplimos si llega a nosotros en la medida que es cumplida y nos es dada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa diferencia entre la justicia de unos y la de otros en el tema de la ley, Jesús la introduce con una frase que repite 6 veces. Y que si leen esos versículos la verán. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. 6 veces, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y con esta frase introduce esos 6 ejemplos en relación a la ley, mis hermanos, que lo que hará Jesús con esa frase, y eso es importante, mis hermanos, Jesús no corregirá la ley de Moisés. Jesús no la va a corregir. Jesús no va a cambiar lo que es la ley del antiguo pacto. Mis hermanos, lo que Jesús va a hacer con esa frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, es que va a establecer la diferencia entre el entendimiento, o mejor dicho, entre el mal entendimiento y manipulación que los escribas y fariseos hacían de la ley. Va a corregir esto mostrando cuál es el correcto entendimiento y cumplimiento que viene dado por él mismo en su propia persona. Eso es lo que Jesús va a hacer. No corregirá la ley, corregirá la visión de la justicia de los escribas y fariseos y nos dará la correcta justicia en esos mandamientos. Muy bien, el primer ejemplo entonces, mis hermanos, que Jesús nos va a mostrar para diferenciar esa justicia de unos de otros, será precisamente el ejemplo que tiene que ver con la ofensa, mis hermanos. Y vamos a ver que los escribas y fariseos lo que hicieron, como he dicho, es que del mandamiento de no matarás, hicieron, mis hermanos, lo hicieron restrictivo
y lo hicieron legalista. ¿Qué quiero decir con restrictivo y legalista? Bueno, quiero decir lo siguiente. Fíjense, mis hermanos. Estamos en el versículo 21. Fíjense lo que Jesús dice aquí. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Esa frase, mis hermanos, de oísteis que fue dicho, es usada de una manera muy específica. Es usada para mostrar una visión literal de la ley, pero una visión mal interpretada y manipulada del entendimiento y de la interpretación de esa ley. Es como Jesús está utilizando esta frase. Oísteis que fue dicho. Y nos va a mostrar, hay una mala interpretación y manipulación de ese mandamiento de no matarás. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Aquí probablemente los antiguos, mis hermanos, se refiere a lo que es la generación de Israel, cuando ese mandamiento de no matarás les fue dado por la ley de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿Dios dio ese mandamiento? Dios, mis hermanos, verdaderamente dijo a su pueblo, no matarás. Y eso es algo que Dios sí dijo, mis hermanos. Cuando vamos a la ley del antiguo pacto, cuando vamos, mis hermanos, a Éxodo 20 y el versículo 13, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? Nos encontramos el mandamiento de no matarás. Cuando vamos a Deuteronomio, mis hermanos, que es el suplemento de esa ley en la nueva generación que tenía que entrar en la tierra prometida, en Deuteronomio 5:17, que nos encontramos ahí, el mandamiento de no matarás. Por tanto, mis hermanos, eso lo dijo Dios a su pueblo. Una de las características del pueblo de Dios bajo el antiguo pacto, una de las características de su vida, una de las características de esa vida justa y justicia que complacía a Dios y que era identidad del pueblo redimido y salvado, es que debían cumplir el no matarás. Ahora bien, mis hermanos, si esto lo dijo Dios, la pregunta aquí es entonces, bueno, ¿dónde está la mala interpretación de ese mandamiento? Si eso lo dijo Dios a los antiguos, ¿dónde está aquí la mala interpretación? Y fíjense en el versículo 21, porque se añade algo más que no estaba en ese mandamiento. Fíjense lo que dice el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto, mis hermanos, no estaba en el mandamiento de no matarás. Esto lo añadieron los escribas y lo añadieron los fariseos, mis hermanos. Y esa añadidura es de tremenda importancia. ¿Saben por qué? Porque esa añadidura al mandamiento nos muestra, mis hermanos, el entendimiento y la interpretación que esos escribas y esos fariseos hacían del mandamiento de no matarás. Añadieron, cualquiera que matare será culpable de juicio. Y posiblemente añadieron esto sacándolo de ciertos textos que sí nos encontramos en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo, Génesis 9:6. Fíjense lo que Génesis 9:6 dice. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El que derramare sangre de hombre. O quizá por Números 35. Versículos 30 al 31. Fíjense lo que estos versículos dicen. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte y defectiblemente morirá. Mis hermanos, estos dos textos de Génesis y Número, ¿de qué van, mis hermanos? El que derramare sangre de hombre. ¿Qué es esto, mis hermanos? Esto es ser un homicida, un asesino. Cualquiera que diese muerte a otro, el homicida. ¿Se dan cuenta? Esos dos textos, mis hermanos, van de homicidio. Van de homicidio, de asesinato literal, mis hermanos. Y aquí está el punto. Esta es la interpretación que hacían los escribas y fariseos del mandamiento, no matarás.
La interpretación que ellos hacían, mis hermanos, es que cuando Dios dijo a su pueblo, no matarás, se restringía y se limitaba únicamente, mis hermanos, a cometer homicidio literal, a literalmente asesinar a otro, cometer homicidio literal contra, mis hermanos, el hermano. Si eso no se daba, entonces ese mandamiento no se rompía. Podían hacer lo que quisiesen a la vida del otro, podían hacer lo que quisiesen a la vida del hermano, podían atentar contra la vida de su hermano como quisiesen, pero si no cometían asesinato o homicidio literalmente y externamente visto, no rompían este mandamiento. Si literalmente, mis hermanos, no clavaban un puñal por la espalda a su hermano, si literalmente, mis hermanos, no acababan con la vida del hermano consciente o inconscientemente o con la vida de otro, mis hermanos, ese mandamiento no se rompía. ¿Se dan cuenta cómo era una visión restrictiva de lo que era ese mandamiento? Cuando pensamos, mis hermanos, en lo que es el asesinato, piensen en el asesinato y en el homicidio. Es la forma, mis hermanos, más extrema de desprecio hacia la vida de otra persona. Es la forma más extrema de escarnio hacia la vida de la otra persona. Es la forma más límite y más extrema de querer acabar con la relación con otra persona, atentando directamente contra su vida. Atentas directamente contra la vida del otro, acabas con la relación y ese asesinato es la forma más extrema de ofensa que pueda haber hacia la vida de otro. Fue así, mis hermanos, con dos hermanos, Caín y Abel. Que Caín acabó directamente con toda relación con la vida de su hermano Abel. Acabó totalmente con lo que era la vida de Abel, la forma de ofensa más extrema, atentando contra la vida de su hermano. Así es como lo entendían, mis hermanos, los escribas y fariseos. Esta es la visión restrictiva del mandamiento, no matarás. A menos que no haya un asesinato literal, un homicidio literal, se acabe literalmente con la vida, no se ha roto el mandamiento. Seguían siendo entonces, ¿qué? Perfectos, justos, buenos y agradables delante de Dios. No has atentado contra tu hermano, no he atentado contra mi hermano, si todavía está vivito y coleando. Por lo tanto, sigo siendo perfecto y justo. Esa es la visión que tenían, mis hermanos. Y no solamente era restrictiva, sino que era una visión legalista también de ese mandamiento. Porque cuando añaden aquí, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Ya? La versión que ha leído Sandra, mis hermanos, fíjense que no dice no matarás, sino no cometerás homicidio. ¿Ya? Esa es la traducción. Y dice, creo que, no culpable de juicio, sino de corte judicial o algo así. Porque la idea de será culpable de juicio es la idea de que será llevado ante la corte judicial. Desde su punto de vista es que si alguien acababa cometiendo homicidio, sería llevado a la corte judicial humana, donde un juez humano dictaminaría la sentencia que tuviese que dictaminar, pero no tenía ninguna consecuencia delante de Dios. Sería un juez humano quien determinaría la sentencia. Dios nada tenía que decir frente a este asunto. Redujeron el mandamiento a algo legalista, a una simple ley criminal y punto. Con esta restricción, mis hermanos, con este entendimiento, fíjense cómo era muy fácil, mis hermanos, cometer el hecho de no romper lo que era ese mandamiento. Lo habían restringido simplemente, mis hermanos, ¿a qué? A cometer homicidio. Por lo tanto, era mucho más fácil ser justos, perfectos y buenos mandando este mandamiento. No he cometido homicidio contra tal persona, no he atentado contra la vida de tal persona, contra la vida del hermano. De esta manera, por lo tanto, no he roto el mandamiento de no matarás, sigo siendo justo, perfecto y agradable delante de mi Dios. Los fariseos tenían la tendencia, mis hermanos, a hacer esto con la ley de Dios. Tenían la tendencia, saben que a veces a restringirla muchísimo para considerarse justos.
Restringían lo que era el mandamiento de no matarás simplemente al homicidio, por lo tanto era mucho más fácil cumplirlo. Restringían el mandamiento, mis hermanos, de no cometerás adulterio simplemente al acto literal de cometer adulterio, y da igual, podían mirar a las mujeres como quisiesen, ¿ya? Pero lo restringían al acto de cometer adulterio y por lo tanto era mucho más fácil cumplirlo. O ampliaban la ley como ellos querían, como por ejemplo con el caso del divorcio, que en el Antiguo Testamento era una ley muy restrictiva y ellos la ampliaron, incluso podía quemar la tortilla y con eso ya era grado para poder, ¿qué? Divorciarme. Y mis hermanos, esto es algo que debemos cuidar nuestro corazón de esto. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida, mis hermanos, de justicia delante de nuestro Dios por su gracia, siempre nos vamos a mover en esos dos extremos. Nos vamos a mover bien en el extremo, mis hermanos, de a veces hacer la ley restrictiva para quizá considerarnos justos, o la vamos a ampliar, mis hermanos, para de esta manera considerarnos justos. Nuestro corazón y nuestra vida se moverá en ese péndulo que debemos, mis hermanos, tener muy presente. Pero fíjense que así lo hacían los fariseos. La restringieron precisamente al tema del homicidio y por lo tanto, si no habían cometido homicidio literal contra el hermano, no habían roto esa ley y por lo tanto eran ¿qué? Eran justos. Y quizás saben qué, mis hermanos, quizá muchos de nosotros hemos entendido este mandamiento de la misma manera. Quizá muchos de nosotros, mis hermanos, siempre hemos pensado que ese mandamiento de no matarás se refiere a no cometerás literalmente homicidio. Y de ser así, nunca entonces habremos atentado ofensivamente contra la vida de un hermano. ¿Es así? Y ahora Jesús trae el correcto entendimiento de ese mandamiento. ¿Y cuál es el correcto entendimiento, mis hermanos? Que Jesús le dirá que la ofensa es un crimen contra el hermano delante de Dios. La ofensa es un crimen contra el hermano delante de Dios. Fíjense ahora a partir, mis hermanos, del versículo 22. Jesús va a corregir esa justicia de los fariseos en ese mandamiento, mis hermanos. Esa interpretación manipulativa de ese mandamiento, Jesús la va a corregir y les va a mostrar lo que es el espíritu y la intención que Dios determinó en esa ley y mandamiento de no matarás. Fíjense el versículo 22. Pero yo os digo. Mis hermanos, aquí se muestra la autoridad de Jesús como Dios mismo. Él es el único que puede establecer los puntos sobre las íes de la ley que Él mismo ha revelado y ha dado. Y aquí es Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, quien les va a decir ahora, escribas y fariseos, os voy a mostrar verdaderamente que ese mandamiento de no matarás va mucho más allá de simplemente cometer homicidio literal. Os voy a mostrar cuál es el espíritu de ese mandamiento en la ley. Os voy a mostrar cuál es la intención que Dios estableció en ese mandamiento cuando lo dio a su pueblo. Y va mucho más allá de lo que habéis interpretado, escribas y fariseos. Y fíjense lo que dice Jesús, mis hermanos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Mis hermanos, Jesús va al enojo aquí. Pero yo os digo, cualquiera, sea quien sea, se llame como se llame, tenga la posición que tenga, se piense lo que se piense, cualquiera que se enoje, que se enfade con ira contra su hermano. Fíjense, mis hermanos, Jesús va más allá de lo que es simplemente el homicidio literal, el asesinato literal, externo y real. Jesús, mis hermanos, va a algo interno. Jesús va a algo que es al asunto del corazón mismo, a la raíz, mis hermanos, de ese posible asesinato y homicidio. Y lo que es la raíz, lo que está en el asunto del corazón, mis hermanos, es el enojo mismo. Cuando Caín mató a Abel, mis hermanos, cuando Caín mató a Abel, lo mató por envidia, pero lo mató porque su corazón estaba lleno de ¿qué, mis hermanos?
Su corazón rebosaba, ¿saben de qué? De enojo e ira contra su hermano, que fue manifestado con la forma final de ese enojo, que fue precisamente, literalmente, asesinar a su hermano. Jesús va a la raíz, al corazón mismo. Y fíjense lo que dice Cristo en el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Tomen atención a esta última frase. Cualquiera que se enoje será culpable de juicio. Fíjense, mis hermanos, que Jesús utiliza la misma frase, exactamente la misma frase que los escribas y fariseos utilizaron en la interpretación del mandamiento. Fíjense el versículo 21, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesús dice, cualquiera que se enoje será culpable de juicio. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús utilizando la misma frase, la misma sentencia, mis hermanos, para el tema de enojarse? ¿Saben lo que Jesús está haciendo, mis hermanos? Lo que Jesús está mostrando aquí es que para Dios, mis hermanos, el enojo contra el hermano es equivalente a cometer homicidio delante de los ojos de Dios. Que el enojo, ira contra el hermano, mis hermanos, es equivalente delante de los ojos de Dios a cometer una ofensa y atentar contra la vida del hermano como si cometiese un homicidio delante de los ojos de Dios. Son duras las palabras de Cristo Jesús aquí, mis hermanos. Y fíjense que el tema del hermano es vital aquí. Fíjense que lo dice. Pero yo os digo, con cualquiera que se enoje contra su hermano, da la visión, mis hermanos, de congregación. Da la visión de que hay una relación de hermanos entre esos que se enojan, mis hermanos. ¿Y saben qué? La cuestión es que uno de los enemigos, mis hermanos, uno de los enemigos fatales de toda relación entre hermanos y relación congregacional, mis hermanos, es el enojo. El enojo con ira, mis hermanos, es una arma de matar relaciones dentro de la congregación familiar entre hermanos. Y hablamos de un enojo con ira. Hay un enojo que es un enojo santo, mis hermanos. Nos podemos enojar. ¿Ya? Ahora no piensen que no se puedan enojar, se puedan enfadar. ¿Ya? Airaos, pero no pequéis, mis hermanos. Hay un enojo, déjenme decirlo así, que es un enojo santo. Un enojo, mis hermanos, contra lo que es el pecado. Un enojo, mis hermanos, contra lo que es la injusticia. Un enojo contra lo que es la idolatría. Un enojo contra es la injusticia social cuando el débil, mis hermanos, es oprimido por el que es el más fuerte. Ese tipo de enojo, mis hermanos, es legítimo, pero no es el que está hablando aquí Jesús. Aquí no está hablando de ese enojo santo. Está hablando, mis hermanos, de ese enojo contra el hermano que es hostil y que atenta contra la vida del hermano y rompe la relación con ese hermano. Un enojo que puede manifestarse de muchas maneras, mis hermanos. De muchas maneras. ¿Y saben cuál es la primera manera que ese enojo de ira se muestra muchas veces, mis hermanos? ¿Saben cuál es la primera manera? La lengua, mis hermanos. La lengua es la arma perfecta para un enojo y una ira de la que Jesús está hablando aquí. Esa lengua, mis hermanos, que salta rápida. Y esa lengua, mis hermanos, que a veces habla y es pronta para hablar y tarda para oír y se piensa que obra justicia, pero lo que obra es ira y no la justicia de Dios, mis hermanos. Es esa lengua, mis hermanos, cuando un hermano dice o hace algo, o un hermano pienso que ha dicho o ha hecho algo, mis hermanos, esa lengua salta como un látigo y ¡fash, fash! Ya está. Nadie lo ha visto. ¡Fam! Recuerdo una vez, mis hermanos, que estaba comiendo pizza. Como pizza también, ¿eh? Estaba comiendo pizza en un restaurante que estaba sentado en la barra, mis hermanos. Y el pasillo por detrás era bien estrecho. Y me dieron la pizza y estaba bien calentita. Y cuando está bien calentita la pizza, mis hermanos, el queso se derrite. Y uno muerde y estira. Y yo mordí, mis hermanos, y el queso empezó a estirarse. Y no había manera de que se rompiese ese queso. Y cuanto más estiraba, el queso era más largo, mis hermanos. ¿Hasta qué opción tomé para romper ese queso? Pues hice un movimiento de látigo de mi cuello. Hice así. ¡Zah! Y el queso se rompió.
Lo que no me di cuenta, porque fue tan rápido, es que el queso hizo así. Y por detrás mío pasaba una persona, de tal manera que ¡zas!, se llevó el latigazo del queso. Y la otra persona tampoco se dio cuenta, mis hermanos, porque fue más rápido que la luz. En un piso de abrir y cerrar de ojos, ¡fas, fas! Y se quedó así la persona viéndole quién le había pegado, mis hermanos. Y yo tan tranquilo comiéndome la pizza. Hasta que me di cuenta que los compañeros que tenía al lado se estaban riendo y le digo, yo quiero reír. ¿Ya? Dice, no, es que le has pegado un latigazo con el queso al hombre que pasaba por detrás. Yo ni me enteré, mis hermanos, pero el otro sí que lo notó, mis hermanos. Y a veces la lengua, mis hermanos, es un látigo rápido y duro con el cual se muestra el enojo. Y fíjense que esto es lo que dice Jesús aquí. Fíjense ahora a partir del versículo 22. Fíjense la muestra de este enojo, mis hermanos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, ¿ya? La palabra aquí literal, que la ha leído Sandra, es raca. Y literalmente es vacío. Cualquiera que diga vacío a su hermano. Es decir, es atentar contra lo que en cierta manera es la inteligencia del hermano. Es en cierta manera de decirle, bueno, este es un inútil. Este es un cabeza vacía. ¿Ya? Este no sirve de nada. Ya sea decirlo audiblemente o ya sea, mis hermanos, pensarlo. Pero atenta al hermano de esta manera. Fíjense lo otro. Y cualquiera que diga necio al hermano será culpable ante el juicio. Y cualquiera que le diga fatuo, esa palabra rara. ¿Ya? Pero la idea de fatuo, mis hermanos, aquí sería mejor la traducción de vacío. ¿Ya? Que creo que la versión de Sandra dice estúpido. ¿Dice esto? Bueno, esa es la traducción que sería, mis hermanos. Es precisamente atentar decirle que a ese hermano es necio, que es estúpido, que es tonto, mis hermanos. Fíjense aquí cómo Jesús está en cierta manera mostrando cómo el enojo puede manifestarse. Esa causa del corazón, que es el enojo, mis hermanos, puede manifestarse en lo que es el uso de la lengua, atentando contra lo que es la identidad del hermano de una manera u otra. Y la última forma, déjenme decirlo así, la última forma, mis hermanos, más extrema en que el enojo puede mostrarse atentando contra la vida del hermano, ¿saben cuál es? La forma más extrema es el homicidio mismo. Pero la raíz y la causa es exactamente la misma, mis hermanos. Lo que Jesús está diciendo aquí, mis hermanos, es que ese mandamiento de no matarás no se restringe a cometer literalmente lo que es el homicidio, mis hermanos. Lo emplea mucho más. E incluso lo que es esa lengua mal usada, ese desprecio, ese escarnio, esa indiferencia, al final la causa y la raíz en el corazón es la misma, es ese enojo de ira contra el hermano, como si fuese verdaderamente, mis hermanos, un homicidio. Y Jesús dice, delante de los ojos de Dios, cualquiera que se enoja contra su hermano y esa ira es mostrada así delante de los ojos de Dios, es como cometer lo que es homicidio. Por lo tanto, es romper ese mandamiento de no matarás. Porque eso, mis hermanos, acaba con la relación de aquellos que por gracia hemos sido llevados, mis hermanos, como relación de hermanos y hermanas en Cristo Jesús, aquel que dio su vida para borrar nuestras ofensas, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos y nos puso, mis hermanos, en solidaridad los unos con los otros en relación de familia. Lloyd Jones dice lo siguiente de esto. Dice, no matarás. Matar no significa únicamente destruir la vida física, significa mucho más. Intentar destruir el espíritu y el alma, destruir a la persona en todos sus aspectos y formas. Y mis hermanos, esto es un asunto del corazón. Jesús va, mis hermanos, a algo, que se me van a volar las hojas. Jesús va, mis hermanos, a lo que es algo interno y no externo. Jesús va, mis hermanos, a lo que es el foco del corazón. Ya lo dijo él mismo, del corazón provienen, ¿qué, mis hermanos? Provienen los homicidios, provienen los adulterios, provienen todas estas cosas. Va a lo que es el asunto del corazón, algo que ninguna corte judicial puede medir y valorar. Hoy en día, si se fijan en las noticias, cuando hacen alguien hace algo malo, ¿ya? O supuestamente malo, pero que es legal, ¿qué es lo que suelen decir? Bueno, es que esto no es éticamente correcto.
no es moralmente correcto, pero entonces te dicen, da igual, puede ser ética o no moralmente correcto, pero si es legal, es legal. Y es que la corte judicial se queda en medir lo que es legal, mis hermanos, no puede medir el carácter mismo del corazón, pero Dios sí. Por eso fíjense cómo va ampliando aquí Jesús. El que le dice se enoja contra los hermanos será culpable de juicio. El que le dice necio será culpable ante el concilio. Fatuo quedará expuesto, fíjense, al infierno de fuego. Al final, mis hermanos, es que esa ofensa, que es un crimen delante de Dios. La ofensa al hermano al final, mis hermanos, es Dios el último juez que juzgará esa realidad. Es Dios quien acaba sopesando lo que hay verdaderamente en nuestros corazones y al que le toca pesar, mis hermanos, nuestras acciones. Y cuando vemos, mis hermanos, lo que Jesús está diciéndonos aquí, hay varias preguntas a hacernos. La primera es, ¿cuál es el estado de nuestro corazón en relación a nuestros hermanos? ¿Cómo reaccionamos cuando un hermano o hermana hace algo o dice algo? ¿Cómo reaccionamos cuando un hermano o hermana pensamos que ha dicho algo o ha hecho algo, mis hermanos, que puede ofendernos? ¿Reaccionamos con ese enojo que no obra la justicia de Dios? Mis hermanos, cuando vemos cómo Jesús trae el sentido y la intención de ese mandamiento, mis hermanos, la pregunta es, ¿habremos algunas veces atentado contra la vida de nuestro hermano o hermana? Cristo nos muestra que la ofensa al hermano y hermana es cosa seria. No es una tontería. Y por lo tanto, mis hermanos, no puede dejarse en medio de la congregación de los santos. No puede ser, mis hermanos, una piedra de tropiezo que queda puesta, mis hermanos, en medio de las relaciones familiares de aquellos que son hermanos y hermanas en Cristo. Porque una piedra, tras otra piedra, tras otra piedra, tras otra piedra, ¿saben lo que hacen, mis hermanos? Hacen un dique. Y eso no puede quedar ahí. Por lo tanto, si el entendimiento de la ofensa es cosa seria, mis hermanos, para los ciudadanos del reino de los cielos, la pregunta aquí es, ¿hay solución para ello? ¿Y saben qué? Mis hermanos, hay solución. ¿Y saben cuál es la solución? Mis hermanos, la solución es el glorioso evangelio de nuestro bendito Dios. La solución, mis hermanos, es el evangelio de la reconciliación que vimos y estudiamos. El evangelio que nos ha reconciliado con Dios, y eso nos lleva al resultado, mis hermanos. El resultado que debe producirse en nosotros es la reconciliación. Fíjense el versículo ahora 23, ahora entramos en los ejemplos. Fíjense cómo empieza el versículo 23. Por tanto, ¿se dan cuenta de ese por tanto? ¿Qué es ese por tanto ahí, mis hermanos? Es el resultado. Jesús nos dice, si habéis entendido lo que es verdaderamente el espíritu y la intención de Dios en ese mandamiento de no matarás, si habéis entendido lo que es el peso, la importancia, lo significativo de esa ofensa y de romper ese mandamiento, aquí viene el resultado. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El resultado es la reconciliación, pero el resultado, mis hermanos, es entender que la reconciliación, fíjense, es prioritaria a nuestra adoración. La reconciliación es prioritaria a nuestra adoración. Mis hermanos, en estos mensajes hemos visto la idea de la reconciliación. Y hemos visto que la reconciliación es establecer que es entrar en una relación que ha sido rota o dañada. Y es que, mis hermanos, es sembrar justicia en esa relación para que entonces brote paz en esa relación que había sido rota y esa relación sea reconciliada, arreglada esas dos partes. Lo vimos en el evangelio de la reconciliación, lo vimos en el carácter de la reconciliación en todo cristiano, mis hermanos. Y ahora aquí fíjense, mis hermanos, que Jesús va a volver a mostrar esto y nos va a decir, vuestra reconciliación con los hermanos es prioritaria a la adoración.
Y fíjense, pone el ejemplo diario de alguien que va a ofrecer su ofrenda al altar. Ese es el contexto, mis hermanos, de aquel que se acercaba al templo dentro del judaísmo. Iba al templo, mis hermanos, para ofrecer su ofrenda. Iba a ofrecer su servicio de adoración a Dios, mis hermanos. ¿Qué cosa más importante podía hacer? ¿Qué cosa más importante hay, mis hermanos, que acercarse al altar y ofrecer la ofrenda a Dios? ¿Qué servicio mayor y de gran importancia puede haber que ir a adorar a Dios, ofrecer servicio de adoración? Nada debería dejarnos esto. Esta es nuestra prioridad, mis hermanos. Pero aquí va Jesús y dice, pero algo pasa en aquel que se acerca al altar, mis hermanos. Fíjense lo que dice. Versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Va a ofrecer lo que es ese servicio de adoración a Dios y ahí de algo se acuerda esa persona, mis hermanos. Si se acuerda de que un hermano puede tener algo contra él o contra ella. Fíjense, esto es distinto a lo que veremos la semana que viene en Mateo 18. Cuando un hermano peca contra ti, ve y repréndele y gana al hermano. Mateo 18, mis hermanos, es cuando tú eres el ofendido. Pero aquí en Mateo 5, mis hermanos, es si un hermano te acuerdas de que tiene algo contra ti, porque probablemente quizá tú aquí eres el ofensor o quizás has podido hacer algo que ha ofendido a la otra persona. Por lo tanto, son dos textos no que se contradicen, sino que se complementan. La perspectiva es distinta. Y fíjense que aquí no nos muestra qué ofensa. Si allá hay algo, te acuerdas que el hermano puede tener algo contra ti. No nos muestra exactamente qué ofensa ha podido producirse. Quizá ha sido una ofensa consciente, quizá ha sido una ofensa inconsciente, quizá el otro hermano se ha pensado que has dicho y ha hecho algo, pero no lo has dicho, lo ha hecho, pero el otro hermano se lo ha montado y entonces está ofendido. No lo sé, ¿ya? No aparece lo que es aquí la ofensa, porque el punto está en la reconciliación. La seriedad de la ofensa ya la ha mostrado en los versículos anteriores. Aquí el punto está en lo que es la reconciliación, mis hermanos. Dice, cuando vas a ofrecer esa ofrenda al altar, a ese servicio de adoración a Dios, y ahí te acuerdas de que un hermano puede tener algo contra ti, ¿qué haces? Y aquí saldría uno y diría, bueno, entonces es que el hermano es el que tiene que venir a mí. Anda. Dice, no me dice Mateo 18:15 que si he pecado contra el hermano, ve y repréndele, es él quien tiene que venir a mí. Bueno, ciertamente, pero si se interpreta así Mateo 5, se está perdiendo el punto de este texto, mis hermanos. Aquí no es la responsabilidad de lo que el otro tiene que hacer. Aquí es que si tú sabes que ha podido haber una ofensa y el hermano tiene algo contra ti, aquí apela a tu responsabilidad. Tú eres el que tienes que ir. Tú eres el que tienes que reconciliarte. Tú eres el que tienes que tomar el paso. Deja lo que el otro tiene que hacer. Tú ve y ¿qué haces? 4 acciones imperativas, mis hermanos. 4 imperativos utiliza Jesús mostrando lo que es precisamente la necesidad de esa reconciliación. Fíjense los imperativos. Versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjense lo que Jesús está diciendo aquí, mis hermanos. Si te acuerdas que ha podido haber esa ofensa, esa es la reconciliación imperativa. Oye, deja tu ofrenda, deja tu servicio de adoración ahí delante del altar y anda. ¿Cómo es esto posible, mis hermanos? Jesús está diciendo aquí, antes de ese servicio de adoración, hay algo que tiene prioridad aquí. Y es que dejes ahí tu ofrenda y primero vayas y te reconcilies con el hermano. Fíjense lo que dicen sus Biblias, mis hermanos. Versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Ve, díselo al pastor todas las cosas que el hermano puede tener contra ti. ¿Dice eso sus Biblias, mis hermanos? Porque la mía no lo dice, ¿eh? ¿Qué quiero decirle con eso, mis hermanos? Que si se encuentran en esta situación, ¿saben qué? Mis hermanos, no vengan primero al pastor, por favor.
No es para que el pastor se saque trabajo, ¿eh? No vengan al pastor. No vayan a un tercero, mis hermanos, y involucren a alguien que nada tiene que ver. Mis hermanos, debemos crecer en lo que es la madurez del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos. Debemos crecer en la madurez de la reconciliación, y la madurez de la reconciliación es que si sabes que has podido hacer y el hermano tiene algo en contra ti, oye, deja esto, deja la adoración primero. Dios puede esperar, Dios estará ahí cuando vuelvas, y ve directamente al hermano y haz ¿qué? Reconcíliate con él. Y entonces, ven y ofrece tu ofrenda. Fíjense cómo Jesús marca la prioridad de la reconciliación frente a ese servicio de adoración en la estructura de su texto. Fíjense cómo utiliza los términos primero y entonces. ¿Lo ven en sus Biblias? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces. ¿Se dan cuenta ese primero y entonces? Nos dice lo que va primero y nos dice lo que va después. Primero va el ¿qué, mis hermanos? La reconciliación. ¿Y después qué va? La adoración. Ven entonces y ofrece tu ofrenda. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, la reconciliación, ¿saben lo que permite? Permite una adoración sincera. La reconciliación permite una adoración sincera. Si no hay reconciliación, mis hermanos, cuando hay un problema entre hermanos, la adoración, ¿saben qué? Será una adoración hipócrita, mis hermanos. Una adoración hipócrita. Esto es lo que creían los fariseos. Ese es el tipo de justicia que los escribas y los fariseos tenían, mis hermanos. Podían decirle de todo a sus hermanos, que ellos eran más justos y ellos eran menos, que ellos eran muy buenos y que los otros eran menos. Podían, mis hermanos, en cierta manera poner cargas pesadas a la vida de los demás y ellos no hacían nada. Ahora, eso sí, iban y ofrecían lo que eran sus ofrendas y se pensaban que con esto se solucionaba todo. Se pensaban, mis hermanos, que era más importante esa adoración que sus propios hermanos. Se pensaban que yendo al servicio de adoración era el remedio para su actuación y el remedio para todo. Pero ¿saben qué? Eso era, mis hermanos, simplemente una hipocresía. Porque hay algo que quizá no es el punto del texto aquí, pero que sí se desliga del texto. Y hay algo que no podemos perder de vista. ¿Y saben lo que es? Que nuestra adoración a Dios, mis hermanos, es una adoración congregacional. No es mi adoración a Dios únicamente. Es mi adoración en comunión con los santos que tienen la misma fe y el mismo Dios que yo. El mismo Espíritu, el mismo bautismo, el mismo Señor. Nuestra adoración es una adoración, mis hermanos, congregacional, que la damos en comunión los unos con los otros a nuestro Dios, mis hermanos. Y si esa relación no está bien entre nosotros, mis hermanos, lo que es la adoración a nuestro Dios se verá afectada. ¿Se acuerdan de Primera de Juan? No hace mucho que lo predicamos, ¿se acuerdan? Primera de Juan, mis hermanos, en el capítulo 3, versículo 20, bueno, los anteriores y posteriores, nos decía que si nuestro corazón está cerrado a la necesidad del hermano, si nuestro corazón nos condena porque está cerrado a la necesidad y al amor hacia el hermano, no esperemos que Dios escuche nuestras oraciones. Fíjense lo que dice Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Dios, mis hermanos, conoce lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Dios, mis hermanos, conoce si hay enojo o no hay enojo, si hay engaño o no hay engaño en nuestro corazón. Y mis hermanos, así como si nuestro corazón está cerrado al hermano, Dios no recibe estas oraciones. Mis hermanos, de la misma manera, una adoración que todavía tiene enojo, enfado y ofensa y no hay reconciliación entre hermanos, es una adoración, ¿saben qué? Que suena como fuego extraño a nuestro Dios y acaba siendo una hipocresía. Hace años sufrí una mala experiencia porque alguien se quedó dormido en el culto. Esa no es la mala experiencia, ¿eh? La mala experiencia fue, mis hermanos, que se quedó dormido en el culto con la boca abierta, que le pude ver, mis hermanos, el desayuno y todo. Pero, al final del culto alguien se acercó a esa persona que se había quedado dormido.
y le pegó una bronca santa, santa entre comillas, ¿sí? Le pegó una bronca, mis hermanos, que los cimientos del edificio fueron removidos y todo, mis hermanos. Por eso tuvimos que hacer reformas, ¿eh? Se removieron los cimientos. Después de la bronca santa, esa persona que dio la bronca vino a mí y me dijo lo que había hecho. Y dije, está bien que le digas a las personas que el culto no es lugar para dormir, porque hay una reverencia. Está bien que le digas esto. Pero quizá la manera y las formas como lo has hecho, te has pasado. Es posible que hayas ofendido a esta persona. Creo que deberías ir y hablar por si hay algo que pueda haberse ofendido. Y acabó allí. Al siguiente domingo vino esa persona que dio la bronca santa. ¿Y saben lo que me dijo, mis hermanos? No voy a ir a pedirle perdón, porque lo que yo hice fue correcto y ejercí disciplina sobre esa persona. Así que no voy a ir a pedirle perdón. Y después en el culto alabando, únenos, Señor, con tu espíritu de amor, que tu pueblo se da uno como tú y el Padre sois. ¿Creen que esa adoración, mis hermanos, pasó de este techo? Quizá para aquella persona, mis hermanos, venir al culto y ofrecer esa alabanza, todo estaba bien. Pero delante de los ojos de Dios, mis hermanos, esto puramente fue vacío e hipócrita. Porque, mis hermanos, una adoración donde no hay reconciliación con el hermano cuando se sabe que hay algo, es una adoración que acaba siendo hipócrita. Porque, mis hermanos, es la reconciliación lo que permite una adoración verdadera, sincera y genuina. ¿Y saben de dónde sale eso, mis hermanos? Eso sale del puro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, si podemos estar hoy aquí para adorar y alabar a nuestro Dios, ¿saben por qué podemos hacerlo? Porque primeramente fuimos reconciliados por medio de Cristo Jesús con nuestro Dios. Porque Dios envió a su Hijo, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo, quien murió en la cruz, quien borró nuestras ofensas, quien nos reconcilió con Él y estamos en paz con Él. Y nuestra adoración a Dios, ¿qué es? Es la respuesta a nuestra gran redención por gracia, mis hermanos. Podemos adorar a Dios por una cosa, porque con su reconciliación nos ha puesto en la posición de poder alabarle y adorarle. Si no hubiese habido esa reconciliación, mis hermanos, ninguno hoy aquí podríamos alabar a Dios. Sería fuego extraño delante de Él. Por eso la reconciliación, mis hermanos, es esencial en la adoración. Y saben, no hay mejor adoración, mis hermanos, que la obediencia. Y la obediencia, cuando hay enojo, enfado y ofensa, es la reconciliación. Ya se lo dijo Samuel a Saúl. Fíjense en 1 Samuel 15:17. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Mis hermanos, sin lugar a dudas hay motivo de reflexión para todos aquí. Y la reflexión es que hay algo que he podido hacer contra un hermano y puede tener contra mí. Hay una reconciliación que sé que se ha quedado ahí en el cajón o en el tintero y que debería tomarla, mis hermanos. De ser así, ¿saben qué? Deja. Ve y reconcíliate con tu hermano. Porque la reconciliación es una urgencia, mis hermanos. Es la urgencia que debemos tener en nuestra reconciliación. Y esto es muy rápido, ¿ya? Esto es muy rápido, se lo digo de verdad, mis hermanos. ¿Por qué se me ríen cuando les digo que es rápido? ¿Ya? Pero es una urgencia la reconciliación. Es urgente frente a la advertencia de una consecuencia eterna. Fíjense el segundo ejemplo, mis hermanos. El segundo ejemplo cambia en el versículo del 25 al 26. Son dos que van por el camino, mis hermanos. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino.
no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cuál es el ejemplo aquí? Mis hermanos, son dos que van por el camino. Y parece ser que son adversarios. Y algunos han dicho, bueno, esto puede ser que no sea solamente reconciliarse con los de dentro, sino también con los de afuera. Pero sea como sea aquí, mis hermanos, el punto es la urgencia en la reconciliación. Están en el camino yendo a la corte judicial para arreglar el problema y les dice, bueno, mientras estás en el camino, arregla las cosas, ponte de acuerdo con tu adversario. No sea que sea demasiado tarde de que llegues a lo que es al juez y el juez te dé al alguacil y al alguacil te mande a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues ¿qué? El último cuadrante. Cuadrante era la moneda más pequeña dentro de la unitaria monetaria romana, mis hermanos. Y la imagen aquí es como aquel que estruja una toalla. Que se ha mojado la toalla y la estrujas hasta que dé la última gota, que está diciendo, ¿sabes qué? No saldrás de ahí hasta que se te estruje y saques el último cuadrante. Por lo tanto, más te vale, hay una urgencia. Mientras estás en el camino, ponte de acuerdo, reconcíliate. Porque esa imagen, mis hermanos, de esa cárcel va mucho más allá. Es la imagen, mis hermanos, de que hay consecuencias eternas. Y llegará un día que estaremos delante del juez último, que es el que pesa nuestras acciones. Y la ofensa siempre delante de Dios, mis hermanos. Pero aquí Jesús nos dice, ¿saben qué? Hay camino. Mis hermanos, estamos todavía en el camino. Todavía no hemos llegado a ese día final y estamos en el camino con nuestros hermanos y hermanas. Si hay una ofensa urgente, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ve, reconcíliate con tu hermano, gana a tu hermano, no lo dejes para mañana, es urgente. Y uno puede decir, pero es que esto es muy difícil de hacer. Ciertamente es muy difícil, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Esto es dicho en el Sermón del Monte, aquellos que son ciudadanos del reino, tenemos, mis hermanos, la gracia de Dios en nosotros. Hemos sido transformados por el Evangelio del reino, mis hermanos. El carácter forjado en nosotros es bienaventurados quien los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estos quien somos por la pura gracia de Dios, por lo tanto es la gracia de Dios en nosotros. Es la obra del Espíritu de Dios en nosotros lo que nos da, mis hermanos, la fuerza y la capacidad para poder dejar lo que tenemos que dejar y urgentemente reconciliarnos con nuestros hermanos. Podemos hacerlo no porque seamos muy buenos, sino por la gracia de Dios en nosotros. Si es así, mis hermanos, no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Deja tu ofrenda. Ve, reconcíliate. Y entonces ven y ofrece tu ofrenda a tu Dios. Mis hermanos, esto es quien somos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.